El mismo día de la gran final del Mundial de Fútbol Femenino, Irene Montero, en compañía de Yolanda Díaz y Echenique, lanzó una serie de acusaciones explosivas dirigidas hacia Luis Rubiales, alegando acoso y agresión sexual debido al beso que este le dio a la jugadora Jenny Hermoso. Sin embargo, Rubiales no permaneció en silencio por mucho tiempo y algunos días después optó por aclarar públicamente el funcionamiento de la ley en una democracia, afirmando su intención de emprender acciones legales contra quienes lo acusaban públicamente de ser un agresor sexual sin que un tribunal hubiera dictaminado su culpabilidad. Desde entonces, Irene Montero ha mantenido su postura inquebrantable, defendiendo lo que ella considera indefendible, tal como lo hizo en el pasado con la ley del solo sí es sí. A pesar de la abundancia de material audiovisual que ha salido a la luz y a pesar de mantenerse firme en su posición, es innegable que ha modificado radicalmente su discurso desde el inicio del conflicto. Este cambio se hizo más evidente en su último tuit sobre el tema en sus redes sociales. ¿De verdad alguien cree que el beso no consentido a Jenny Hermoso no tiene que ver con el abuso de autoridad? La sociedad exige una respuesta ejemplar y cambios profundos para acabar con el machismo y avanzar en igualdad. No estáis solas. Es notable que ya no menciona la palabra agresión y que parece haber ajustado su enfoque. Parece consciente de que la mayoría ha visto las imágenes de Jenny riéndose con la foto del beso en la mano y por lo tanto está adoptando una estrategia diferente. El cambio es sorprendente, de abuso sexual a abuso de autoridad, un giro drástico que parece destinado a evitar el deterioro completo de su carrera política después de este desafortunado episodio. De hecho, su discurso ha experimentado tal transformación que en sus redes sociales ya no hace mención de la Fiscalía, el Consejo Superior de Deporte ni de su propio ministerio. Ahora simplemente ofrece su apoyo personal a las jugadoras. Todo nuestro apoyo a las jugadoras de la Liga Femenina, gracias por la valentía. Es evidente que el discurso de Irene Montero se ha ido desmoronando por sí solo y ahora solo queda esperar a que un tribunal recuerde a la ministra de Igualdad en funciones la importancia de la presunción de inocencia en una democracia y que un cargo público no puede dictar sentencias a personas movidas por intereses políticos.